Artemisa, conocida como la diosa de la caza, los animales salvajes, el terreno virgen, los nacimientos, la virginidad y las doncellas, es una figura que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Pero, ¿qué sabemos realmente de ella? ¿Cómo llegó a ser tan venerada? ¿Cuál es su historia? Hoy, vamos a descubrirlo. Nuestra historia comienza con el nacimiento de Artemisa. Hija de Zeus y Leto, Artemisa es la hermana melliza de Apolo. Pero su nacimiento no fue un evento ordinario. Hera, la esposa de Zeus, encolerizada por la infidelidad de su esposo con Leto, prohibió que ésta pudiera dar a luz tanto en tierra firme como en una isla. Sin embargo, contra todas las adversidades, Leto encontró un lugar para dar a luz a sus hijos. Así, en medio de la adversidad, nació Artemisa. La Ilíada, la gran epopeya de Homero, nos presenta a una Artemisa vulnerable, una joven que, tras ser golpeada por Hera en combate, busca consuelo en el regazo de su padre, Zeus. Cuando tenía 3 años, su padre la sentó en su regazo y le preguntó qué regalos le gustaría recibir. Artemisa, conociendo el poder de su padre, no tuvo reparos en pedir. Entre sus peticiones se encontraban permanecer siempre virgen, tener muchos nombres para distinguirse de su hermano Apolo, ser la dadora de luz, tener un arco y flechas y una túnica corta para cazar. Tener 60 hijas de Océano, todas de 9 años, para su coro, y 20 ninfas como doncellas para cuidar de sus canes y su arco cuando descansase. No deseaba ninguna ciudad, sino gobernar sobre las montañas y tener el poder de ayudar a las mujeres en los dolores del parto. Artemisa creía que había sido elegida por las Moiras para ser comadrona, ya que había ayudado a su madre en el nacimiento de su hermano. Sus acompañantes debían permanecer vírgenes y ella misma guardó celosamente su castidad. Sus símbolos eran el arco y las flechas de plata, el perro de caza, el ciervo y la luna. Calímaco nos cuenta cómo pasó su niñez buscando lo necesario para ser una cazadora. Cómo obtuvo su arco y sus flechas en la isla de Lipara, donde trabajaban Hefesto y los cíclopes. Aunque las hijas de Océano temían a los monstruosos herreros, la joven Artemisa se acercó valientemente y solicitó sus armas. También nos cuenta cómo Artemisa visitó a Pan, el dios de los bosques, en Menalia, y éste le dio 7 perras y 6 perros. Luego, capturó 6 ciervos de cornamenta plateada para tirar de su carro y comenzó a practicar con su arco, disparando primero a los árboles y luego a las bestias salvajes. Se dice que es la protectora de los animales salvajes y de las mujeres jóvenes. Pero, ¿cómo llegó a ser tan venerada? En una ocasión, Artemisa, la diosa de la caza, se encontraba tomando un baño en el bosque Agora, en compañía de su coro de ninfas. De repente, el príncipe y cazador tebano Acteón, hijo de Aristeo y Autónoe, que pasaba por allí, la vio por casualidad. Las ninfas descubrieron a Acteón y corrieron a ocultar a Artemisa. La diosa se disgustó tanto por haber sido contemplada desnuda que salpicó con agua al rostro de Acteón, transformándolo en un ciervo e incitando a sus propios sabuesos a que lo atacaran. Estos lo destrozaron sin saber que el ciervo al que daban caza era su propio dueño. Calisto, la hija de Licaón, rey de Arcadia, era una ayudante de caza de Artemisa. Como miembro de su séquito, tomó un voto de castidad. Zeus, el rey de los dioses, se le apareció disfrazado como Artemisa y se aprovechó de ella, engendrando así un hijo, Arcas. Enfurecida, Artemisa la transformó en una osa. Arcas casi la mató mientras cazaba, pero Zeus lo detuvo justo a tiempo. Compadeciéndose, Zeus subió a la osa al cielo, dando así a Calisto origen a una constelación. Algunas versiones dicen que subió a ambos, formando la osa mayor y la osa menor. Orión se convirtió en un compañero de caza de Artemisa. Sin embargo, su destino estaba marcado por la tragedia. Artemisa terminó por matarlo, y las razones de su muerte son tan variadas como las estrellas en el cielo. Algunos dicen que Artemisa mató a Orión para vengar los celos de los inmortales por el matrimonio de una de ellos, Eos, con un mortal, Orión. Otros cuentan que Orión intentó violar a Artemisa, quien envió un escorpión desde la isla de Quíos a matarlo. Ambos fueron situados entre las estrellas como constelaciones, explicando por qué la constelación de Escorpio aparece justo cuando Orión empieza a ponerse, el escorpión aún no persigue. En otra versión,
Artemisa lo mató por haber sido retada por Orión a lanzar el disco. También se dice que Orión había violado a Opis, una de las vírgenes que procedía de Hiperbórea, y por ello lo mató Artemisa con sus flechas. Pero la historia no termina ahí. Orión, siendo compañero de caza de Artemisa, se volvió arrogante, alardeando de su superioridad y ofendiendo a varios inmortales. Gea envió un escorpión gigante tras él, y Orión murió por la picadura del aguijón. Artemisa y Leto pidieron a Zeus que pusiera a Orión entre las constelaciones. Apolo, hermano de Artemisa, temía que su hermana pudiera perder su virginidad con Orión, o bien estaba celoso porque su hermana ya no le prestaba atención, o creía que Orión tras abandonar a Eos acabaría también abandonando a su hermana. Por ello tramó un ardid para que Orión muriera. Explicó a Gea la vanidad del cazador y ésta envió un escorpión contra él. Orión trató de escapar nadando hacia la isla de Delos, donde esperaba que Eos lo protegiera, y entonces Apolo desafió a Artemisa a disparar sus flechas contra el que se alejaba nadando tras acusarlo de haber seducido a Opis. Artemisa disparó sus flechas y lo mató. Tras ello, descubrió que se trataba de Orión y por no poder hacerlo revivir, lo colocó entre las estrellas. Y así, las estrellas cuentan la historia de Orión, un cazador mortal que desafió a los dioses y pagó el precio final. Existían dos gemelos conocidos como los Aloadas, Oto y Efialtes. Hijos de Ifimedea y Poseidón, crecían cada año un codo a lo ancho y una brasa a lo alto. Eran agresivos, excelentes cazadores, y poseían una peculiar inmortalidad, no podían morir a menos que se mataran entre sí. A la temprana edad de 9 años, los Aloadas intentaron tomar al asalto el monte Olimpo. Lograron secuestrar a Ares, el dios de la guerra, y lo encerraron en una vasija durante 13 meses. Oto pretendía a Artemisa, la diosa de la caza, y Efialtes a Hera, la reina de los dioses, con la intención de tomarlas como esposas. Sin embargo, Artemisa, astuta y rápida, capturó una cierva y la hizo saltar entre los dos. Los Aloadas, en su afán de evitar que la cierva huyera, arrojaron sus lanzas y, en un giro trágico del destino, se mataron uno al otro. Artemisa, la joven virgen, despertó el interés de muchos dioses y hombres, pero ninguno de ellos logró ganar su corazón. Alfeo, un dios del río, estaba enamorado de Artemisa, pero sabía que no podía hacer nada para ganarse su corazón, así que decidió raptarla. Artemisa, sospechando sus motivos, cubrió su rostro con barro para que Alfeo no la reconociera. Búfago, el hijo del titán Jápeto, vio a Artemisa y pensó en violarla. Detectando sus pecaminosos pensamientos, la diosa lo atacó en el monte Foloe. Cipretes, un muchacho cretense, vio accidentalmente a Artemisa bañándose desnuda e intentó violarla, pero Artemisa lo transformó en una mujer. Artemisa también jugó un papel en la guerra de Troya. En la Ilíada, se la describe como la diosa arquera y diosa de la caza ruidosa y de lo salvaje, señora de las criaturas salvajes. Su participación en la guerra muestra su valentía y habilidades como guerrera. Puede haber sido representada como partidaria de Troya porque su hermano Apolo era el patrón de la ciudad y ella misma era ampliamente adorada en Anatolia Occidental en tiempos históricos. Artemisa castigó a Agamenón tras haber matado a un ciervo sagrado en una arboleda sagrada y alardear de ser mejor cazador que ella. Cuando la flota griega se preparaba en Aulide para partir hacia Troya y comenzar la guerra de Troya, Artemisa calmó los vientos. El adivino Calcas reveló a Agamenón que la única forma de apaciguar a la diosa era sacrificar a su hija Ifigenia. Sin embargo, Artemisa, en un acto de misericordia, sustituyó a Ifigenia en el altar por una corza o una cierva. Los mitos varían sobre lo que ocurrió después de este rapto. Algunos dicen que Artemisa llevó a Ifigenia a Tauride, en Crimea, para que fuera su sacerdotisa, otros, que la convirtió en una compañera inmortal. Artemisa ayudó a Eneas junto a Leto y Apolo. Este lo encontró herido por Diomedes y los llevó al cielo, donde los tres lo curaron en secreto. En la Ilíada, Artemisa se enfrentó con Hera cuando los dioses aliados con los bandos en conflicto se involucraron en la guerra. Hera golpeó a Artemisa en los oídos con su propia aljaba, haciendo que perdiese las flechas. Artemisa huyó llorando con Zeus y Leto recogió el arco y las flechas caídas. La historia de Níobe es otra muestra del poder de Artemisa. Níobe, la reina de Tebas y esposa de Anfión,
alardeó de su superioridad sobre Leto porque había tenido 14 hijos, 7 varones y 7 mujeres, mientras Leto solo había tenido uno de cada género. Al oír esta impiedad, Apolo y Artemisa tomaron acción. Apolo mató a los hijos de Níobe mientras practicaban atletismo y Artemisa a sus hijas, que murieron en el acto sin emitir un solo sonido. Apolo y Artemisa usaron flechas envenenadas para llevar a cabo esta tarea. Al ver a sus hijos muertos, Anfión se suicidó. Una devastada Níobe y sus hijos restantes fueron convertidos en piedra mientras lloraban. Fueron enterrados por los propios dioses. Artemisa jugó un papel crucial en la vida de Atalanta. Cuando Atalanta, una niña pequeña, fue abandonada por su padre en la cima de una montaña, a punto de morir de frío, fue Artemisa quien intervino. Envió a una osa para amamantar al bebé, quien luego fue criado por cazadores. Atalanta creció para ser una gran cazadora, incluso participó en la cacería del jabalí de Calidón, una bestia que Artemisa había enviado para destruir Calidón, en castigo al rey Eneo por olvidarla en los sacrificios de la cosecha. En la época helenística, se añadió a la mitología griega el mito de Adonis. En algunas versiones, Artemisa envió un jabalí para matarlo, castigándolo por haber presumido de ser un mejor cazador que ella. En mitos posteriores, Adonis era descrito como el favorito de Afrodita, y esta diosa era responsable de la muerte de Hipólito, a su vez favorito de Artemisa. Para vengarlo, Artemisa dio muerte a Adonis. En otra versión, era Ares quien provocaba la muerte de Adonis como castigo por ser amante de Afrodita. Las antiguas historias de Nono de Panópolis nos hablan de Aura, la diosa griega de las brisas y el aire frío, una cazadora virgen, al igual que Artemisa. Un día, Aura cuestionó la virginidad de Artemisa, afirmando que su cuerpo era demasiado femenino. En respuesta, Artemisa pidió a Némesis que vengara su dignidad. Némesis hizo enloquecer a Aura, quien se entregó a Dioniso y se convirtió en una homicida peligrosa. Cuando Aura dio a luz a 2 hijos mellizos, devoró a uno de ellos, mientras que el otro, Yaco, fue salvado por Artemisa. Más tarde, Yaco se convertiría en ayudante de Deméter y guía de los misterios eleusinos. La virginal Artemisa fue adorada como una diosa de la fertilidad y los partos en algunos lugares, asimilando a Ilitía, ya que según algunos mitos había ayudado a su madre en el parto de su gemelo Apolo. Durante el periodo clásico en Atenas fue identificada por algunos con Hécate. También asimiló a Cariatis, Caria. En el arte griego clásico suele ser representada como una cazadora virgen, joven, alta y delgada, llevando un vestido corto, con botas de caza, aljaba, arco y flechas. A menudo aparece en la pose de disparar, y acompañada por un perro de caza o un ciervo. Cuando se la representa como diosa de la luna, lleva una túnica larga y a veces un velo cubriendo su cabeza. Su faceta oscura se revela en algunas vasijas pintadas, donde aparece como la diosa que trae la muerte, cuyas flechas cayeron sobre doncellas jóvenes y mujeres, como las hijas de Níobe. Solo en el arte posclásico se encuentran representaciones de Artemisa con la corona de la luna creciente, como luna. El arco se convirtió en símbolo de la luna creciente. Las flechas de Artemisa podían causar la muerte inmediata y enfermedades a muchachas y mujeres. El carro de Artemisa, hecho de oro, era tirado por 4 ciervos de cornamenta dorada. Sus bridas también eran de oro. Aunque raramente, Artemisa es retratada ocasionalmente con una lanza. Su culto en Etolia la mostraba así. Conocida por su lira, simbolizaba los bailes y canciones de las doncellas. En Éfeso, Jonia, actual Turquía, Artemisa era conocida como la Señora de Éfeso. Su templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y probablemente el centro más famoso de su culto, aparte de Delos. Allí, la señora a la que los jonios asociaron con Artemisa fue adorada principalmente como una diosa madre, semejante a la Frigia Cibeles. En Roma, Artemisa era conocida como Diana. Tenía un templo en el Aventino y su culto se extendió por varias regiones de Grecia, especialmente en el Peloponeso. Cada región veneraba a la diosa de una forma ligeramente diferente. En Esparta, la Artemisa Ortia era adorada como protectora de la ciudad y de la naturaleza en general. Los antiguos espartanos solían dedicarle sacrificios como una de sus diosas patronas antes de emprender una campaña militar.
Las niñas y muchachas atenienses que se acercaban a la edad del matrimonio eran enviadas un año al santuario de Artemisa en Brauron para servir a la diosa, época en la que eran llamadas Arctoi o Osesnas. En Atenas, la Artemisa Brauronia protegía a las mujeres embarazadas y a los partos. En Arcadia, donde se creía que había nacido, la Artemisa Despoina era venerada como diosa de los campos y los pastores. En la isla de Delos, donde según la mitología había nacido Artemisa, se celebraban cada año unos juegos en su honor que incluían competiciones atléticas y corales. En la mitología romana, Diana era la diosa de la caza, la luna y el parto, a menudo identificada con la diosa griega Artemisa. Al igual que Artemisa, Diana era una de las diosas vírgenes del panteón romano. Así, Artemisa, o Diana, como se la conocía en Roma, dejó una huella imborrable en la historia de la mitología antigua, siendo venerada y adorada en diversas formas y lugares. ¿Te gustó esta información y nos apoyas? No olvides suscribirte y darle me gusta.